Entré a la iglesia pensando que estaba completamente vacía, no había misa, no había gente, no había luces encendidas, solo yo y el eco de mis propios pasos. Pero desde el primer momento sentí algo raro, el aire estaba frío, pesado, como si alguien más respirara ahí conmigo, y entonces escuché un ruido detrás de los bancos. Lo que pasó después me hizo entender que no estaba solo. Quédate hasta el final, porque esto que viví todavía no tiene explicación. Entré a la iglesia de noche por una razón que nunca he contado completa, hasta ahora. No fue por valentía ni por casualidad. Fue porque algo me llamó. Desde hacía días sentía una presión extraña en el pecho cada vez que pasaba frente al templo. No era miedo normal, era como si el lugar me estuviera observando. Como si supiera que yo iba a entrar tarde o temprano. La gente del pueblo decía que la iglesia se cerraba a las 10, pero yo sabía que después de la medianoche, el silencio ahí dentro no era un silencio común. Esa noche no podía dormir. Eran casi las 2 de la mañana cuando me levanté, me vestí sin hacer ruido y caminé hasta la puerta lateral de la iglesia. Estaba entreabierta. Nadie debería haberla dejado así. Nadie. Al cruzar el umbral, sentí un frío que no venía del aire. Era un frío que se metía directo en los huesos. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si el lugar quisiera que yo supiera que no estaba solo. No entré por curiosidad, entré porque algo me estaba esperando. Había soñado varias veces con ese lugar. Siempre lo mismo, yo de pie frente al altar, con las luces apagadas, y una voz que me decía, ya sabes por qué estás aquí. Esa noche, al entrar, supe que el sueño no era solo un sueño. Caminé por la nave central con el corazón golpeándome en la garganta. Me detuve a mitad del camino porque sentí una presencia detrás de mí. No escuché pasos. No respiración. Solo la certeza de que ya no estaba solo. No volteé. Seguí avanzando hasta quedar frente al altar. Y ahí entendí la razón por la que entré a la iglesia de noche. No fue decisión mía. Fue una invitación. ¿O algo peor? Ahora quiero saber algo muy importante. ¿Tú también has sentido que un lugar te llama? ¿Has entrado a algún sitio sin saber por qué, como si algo te estuviera guiando? ¿Te has quedado solo en una iglesia, un hospital, un panteón o una casa vieja de noche? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime algo más. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías seguido caminando o habrías salido corriendo? Te leo abajo porque a veces, las historias más aterradoras no empiezan con gritos, sino con una razón que no sabemos explicar. El silencio que había esa noche no se sentía normal, no era el silencio típico de un lugar vacío, era un silencio que pesaba. Entré pensando que iba a encontrar calma, pero lo que sentí fue todo lo contrario. Era como si el aire estuviera detenido, como si el tiempo no se moviera dentro de ese lugar. Cada vez que respiraba, tenía la sensación de que el sonido no salía de mi pecho. No escuchaba nada, ni insectos, ni viento, ni mis propios pasos como deberían sonar. Y eso fue lo que más me asustó. Porque cuando un lugar está vivo, siempre hay ruido. Aunque sea mínimo. Pero ahí dentro, no había nada, era un silencio que observaba. Seguí caminando despacio, tratando de no hacer eco. Pero incluso así, sentía que cada movimiento rompía una regla que yo no entendía. Como si no debiera estar ahí. Como si ese lugar no aceptara visitas. En un punto me detuve, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo ya no quiso avanzar. Sentí algo muy claro, si daba un paso más, algo iba a pasar. No sabía qué, pero sabía que no sería bueno. El silencio empezó a sentirse más denso, más cerrado. Como si el espacio se estuviera encogiendo a mi alrededor. Y entonces lo entendí, no era que no hubiera sonido, era que todo estaba escuchando. Quiero preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde el silencio te hizo sentir observado? ¿Has sentido que el ambiente no estaba vacío, aunque no vieras a nadie? ¿Te ha pasado en una iglesia, en tu casa, en la calle de noche o en un cuarto oscuro? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras estado ahí con ese silencio raro, pesado, antinatural, ¿habrías seguido avanzando o habrías salido corriendo sin mirar atrás? Te leo abajo porque a veces el miedo no hace ruido, pero sabe exactamente cómo encontrarnos. La sensación de que alguien más estaba ahí no me llegó de golpe, me fue envolviendo poco a poco.
Al principio pensé que era mi imaginación, que el silencio, la oscuridad y el lugar vacío estaban jugando con mi mente. Pero hay algo que uno aprende con el miedo: cuando tu cuerpo reacciona antes que tu cabeza, no es un invento. Yo seguía caminando, pero ya no me sentía solo. Era como si alguien estuviera parado detrás de mí, muy cerca, lo suficiente para sentir su presencia, aunque no su respiración. No escuchaba pasos. No escuchaba movimiento. Y aún así, tenía la certeza de que no estaba caminando solo. Mi espalda se tensó, mis hombros se levantaron sin que yo lo notara, y mi corazón empezó a latir más rápido, como si quisiera avisarme de algo que yo todavía no entendía. Me detuve. Y en ese momento lo sentí más fuerte. No era una presencia clara, como ver a una persona. Era peor, era una ausencia que ocupaba espacio, un alguien que no se veía, pero se sentía. No volteé. Porque a veces el miedo no es ver algo, es saber que si volteas, lo vas a confirmar. Seguí avanzando despacio, con pasos cortos, tratando de no hacer ruido. Pero cada paso se sentía como si me alejara de la salida, y me acercara a eso que estaba ahí conmigo. En mi mente solo había una pregunta: ¿desde cuándo no estoy solo? Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien estaba contigo, aunque sabías que no había nadie? ¿Has sentido una presencia detrás de ti en la oscuridad, en tu cuarto, en la calle o en un lugar vacío? ¿Te ha pasado que tu cuerpo se tensa sin razón aparente? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime algo más. Si tú hubieras sentido esa presencia, sin verla, sin escucharla, ¿habrías volteado para comprobarlo, o habrías seguido caminando fingiendo que no pasa nada? Te leo abajo porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sentimos justo antes. El primer ruido detrás de los bancos rompió todo. Hasta ese momento, el miedo era una idea. Una sensación. Algo que mi mente podía discutir, pero cuando escuché ese sonido, el miedo se volvió real. No fue fuerte, no fue claro, fue apenas un movimiento seco, como si alguien hubiera rozado la madera con cuidado. Venía detrás de mí. De entre los bancos. Me quedé completamente quieto. Ni siquiera respiré por un segundo. Mi cuerpo se congeló, como si cualquier movimiento pudiera delatarme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a hacer más ruido que eso que había escuchado. Otra vez. El mismo sonido. Esta vez un poco más cerca. No eran pasos, no era el viento, no era algo que pudiera explicar fácil. Era presencia. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. El frío ya no estaba solo en el aire, ahora estaba dentro de mí. No quería voltear. No quería confirmar lo que mi mente ya estaba imaginando. Pero el sonido volvió. Un roce lento, como si algo se arrastrara entre los bancos, cuidando no hacerse notar. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No estaba solo, y eso que estaba ahí, ya se había movido. Ahora dime tú. ¿Alguna vez has escuchado un ruido detrás de ti cuando sabes que no debería haber nadie? ¿Te ha pasado en un lugar vacío, de noche, cuando todo estaba en silencio? ¿Crees que el miedo nos hace escuchar cosas? ¿O que a veces escuchamos lo que no quiere ser visto? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras escuchado ese primer ruido detrás de los bancos, ¿te habrías quedado quieto o habrías salido corriendo sin pensar? Te leo abajo porque a veces el terror no empieza con un grito, sino con un sonido que no debería existir. El aire frío que recorrió el pasillo central no venía del exterior, lo supe en cuanto lo sentí. No fue una corriente normal. No fue como cuando entra el viento por una puerta mal cerrada, fue distinto, era un frío que caminaba. Sentí como me rozó primero los tobillos, luego subió lento por las piernas, como si algo invisible estuviera pasando junto a mí. Me atravesó el pecho y me sacó el aire de los pulmones. No porque fuera fuerte, sino porque no se sentía natural. El ambiente cambió en segundos. La iglesia ya no era un lugar vacío, era un lugar ocupado. El aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar. Cada inhalación me sabía a polvo viejo y humedad. Y ese frío no se iba. Se quedaba conmigo, rodeándome, como si algo estuviera muy cerca. Me quedé parado en medio del pasillo central, sin saber si avanzar o retroceder. Sentía que si me movía, iba a romper algo.
como si el espacio mismo estuviera tenso, esperando una reacción mía. Y entonces lo entendí. Ese aire no estaba pasando por el lugar, estaba recorriéndolo. Como si alguien invisible caminara justo frente a mí. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido un frío que no tiene explicación, un cambio de temperatura que no viene del clima, sino del ambiente? ¿Has estado en un lugar donde el aire mismo te hizo sentir observado? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime algo más. Si tú hubieras sentido ese aire frío cruzar el pasillo central, lento, con intención, ¿habrías seguido adelante o habrías dado media vuelta de inmediato? Te leo abajo porque a veces, el miedo no se ve, pero se mueve. Las sombras que no coincidían con la luz fueron lo que terminó de romper mi calma. Había poca iluminación dentro de la iglesia. Solo algunas velas viejas y un foco lejano cerca del altar. Todo debía verse igual, predecible, pero no lo era. Las sombras se movían donde no había nada que las produjera. Al principio pensé que era mi vista cansada. Parpadeé varias veces, respiré hondo, pero ahí seguían. Proyectadas en las paredes, en el piso, entre los bancos. Formas alargadas que no correspondían con ningún cuerpo, con ningún objeto. La luz estaba quieta, pero las sombras, no. Una se estiró lentamente por el pasillo, como si caminara. Otra se deslizaba por el respaldo de un banco, aunque no había nadie ahí. Era como si la oscuridad tuviera voluntad propia. Sentí un nudo en la garganta. Porque una sombra sin cuerpo no es una sombra, es otra cosa. Me quedé mirando, sin atreverme a moverme. Y entonces pasó lo peor, una de ellas se detuvo frente a mí. No tocó mis pies, pero se quedó ahí, quieta, como si me estuviera observando. No sabía qué hacer, no sabía si cerrar los ojos o si seguir mirando. Y en ese instante entendí que el problema no era la falta de luz, sino que algo estaba usando la oscuridad. Ahora dime tú. ¿Alguna vez has visto una sombra que no tenía explicación? ¿Has notado movimientos donde la luz no debería cambiar? ¿Crees que las sombras solo siguen a la luz o que a veces esconden algo más? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras visto esas sombras que no coincidían con la luz, moviéndose solas, deteniéndose frente a ti, ¿habrías confiado en tus ojos o habrías huido sin mirar atrás? Te leo abajo porque a veces, la oscuridad no solo oculta, a veces, se mueve. El murmullo que no pude entender fue lo que terminó de desarmarme por dentro. No era una voz clara, no era un susurro normal, era algo que sonaba como palabras, pero sin sentido. Venía de algún punto entre los bancos, muy bajo, muy cerca del suelo. Como si alguien hablara sin querer ser escuchado, o como si no quisiera que yo entendiera. Me quedé quieto, el cuerpo tenso, los oídos abiertos al máximo. El murmullo seguía, subía y bajaba de volumen, como si se acercara y se alejara al mismo tiempo. A ratos parecía una oración y en otros momentos, algo completamente distinto. Algo que no reconocía. Intenté concentrarme, quería distinguir una sola palabra, una sílaba, algo que pudiera darme una pista. Pero no. Era como escuchar un idioma que no existe, como si no fuera para mí, o como si yo no debiera entenderlo. Y entonces sentí algo peor que el miedo. Sentí que ese murmullo no estaba hablando al aire, estaba hablando conmigo. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has escuchado una voz que no pudiste comprender, un murmullo que sonaba a palabras, pero sin sentido claro? ¿Te ha pasado de noche, en un lugar donde no debería haber nadie? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras escuchado ese murmullo, sin entenderlo, sin ver a nadie, ¿habrías intentado escuchar mejor o habrías salido corriendo sin pensar? Te leo abajo porque a veces, lo más aterrador no es lo que se dice, sino lo que no podemos entender. El momento en que sentí una presencia a mi lado fue cuando entendí que ya no estaba solo de verdad. No fue un ruido, no fue una sombra, no fue el aire. Fue cercanía. De pronto sentí que alguien estaba a menos de 1 metro de mí. Tan cerca que casi podía jurar que, si movía el brazo, lo iba a tocar. El espacio a mi lado dejó de sentirse vacío. Se volvió pesado. Ocupado. Como si algo invisible estuviera parado ahí, exactamente donde no debería haber nadie. Mi respiración se volvió lenta, mi cuerpo rígido, mi mente en silencio. No quería voltear.
Porque hay momentos en los que sabes que, si miras, algo va a cambiar para siempre. La presencia no se movía, no hacía ruido, no respiraba. Pero estaba ahí. Sentía su forma sin verla. Como si el aire tuviera contorno. Como si la nada hubiera decidido pararse junto a mí. El miedo no vino con un golpe, vino con una certeza. No estaba solo, y eso que estaba conmigo, sabía que yo ya lo había notado. Ahora dime tú, ¿alguna vez has sentido que alguien estaba a tu lado, aunque no hubiera nadie? ¿Has sentido una presencia tan real que tu cuerpo reaccionó antes que tu mente? ¿Te ha pasado en la oscuridad, en tu cuarto, en la calle o en un lugar vacío? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras sentido esa presencia junto a ti, sin verla, sin escucharla, ¿habrías volteado para confirmar o te habrías quedado quieto, esperando que se fuera? Te leo abajo porque a veces, el miedo no llega con pasos, llega con compañía. La figura que vi junto al altar fue lo que terminó de romper mi realidad. Al principio pensé que era una sombra más. Una ilusión causada por el miedo, por la luz mala, por mi cabeza cansada. Pero no, esto tenía forma. Estaba de pie, justo al lado del altar, inmóvil, oscura. No parecía una persona normal. Su silueta era demasiado alta, demasiado delgada, y no coincidía con la proporción de nada humano. No podía ver su rostro, pero sentía que estaba mirando hacia mí. El corazón me empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. No se movía, pero tampoco era una estatua. Era como si estuviera esperando. La luz de una vela tembló, y por un segundo la figura pareció cambiar. Como si su contorno no fuera estable. Como si no estuviera completamente aquí, ni completamente en otro lugar. Tragué saliva. Porque entendí algo que me heló la sangre. Esa cosa no estaba perdida, estaba colocada ahí. Como si el altar fuera su lugar. Como si yo hubiera llegado justo cuando no debía. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto una figura que no parecía humana, una silueta que no encajaba con el lugar ni con la lógica? ¿Has sentido que algo te observaba sin mostrar su rostro? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras visto esa figura junto al altar, quieta, esperando, ¿habrías gritado o te habrías quedado paralizado sin poder moverte? Te leo abajo porque a veces, el terror no corre hacia ti, ya te está esperando. Mis piernas quedaron paralizadas por el miedo. No fue una decisión, no fue algo que yo controlara. Simplemente dejaron de responder. Quise dar un paso atrás, y no pude, quise correr, y mi cuerpo no me siguió. Era como si el suelo me estuviera sujetando. Como si algo invisible me anclara al pasillo, justo frente a esa figura que no se movía junto al altar. Sentía los músculos tensos, temblando, pero inútiles. El miedo ya no estaba solo en mi cabeza, estaba en mis huesos, en mis rodillas, en cada parte de mí que debería moverse, y no lo hacía. Respiraba corto. Rápido, el aire no me alcanzaba. Y lo peor no era no poder correr, lo peor era sentir que esa cosa lo sabía. Que sabía que yo no podía huir. El silencio se volvió más pesado, la distancia entre nosotros, más corta. Yo seguía ahí parado, expuesto. Y entendí algo que me partió por dentro. No estaba detenido por el miedo me estaba sosteniendo. Ahora dime tú, ¿alguna vez te has quedado paralizado del miedo? ¿Has sentido que tu cuerpo no te obedece cuando más lo necesitas? ¿Te ha pasado frente a algo que no puedes explicar? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras estado ahí, con las piernas sin responder, frente a algo que no entiendes, ¿habrías intentado gritar o te habrías quedado en silencio, esperando que pasara? Te leo abajo porque a veces, el terror no te persigue, te inmoviliza. El intento de salir sin hacer ruido fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No podía correr, no podía girarme de golpe, tenía que moverme como si el aire mismo pudiera escucharme. Despegué un pie del suelo con lentitud, cuidando que la suela no rozara el piso. Cada centímetro que avanzaba parecía eterno. El corazón me latía tan fuerte que pensé que ese sonido sí me iba a delatar. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, no iba a poder seguir moviéndome. Los bancos estaban demasiado cerca unos de otros. Cualquier roce con la madera podía sonar como un golpe en medio del silencio. Y ese silencio no era normal,
Era un silencio que esperaba errores. Avancé un paso, luego otro, luego otro. Cada vez más lento. Sentía la presencia todavía ahí, junto al altar. No se movía, pero tampoco se iba. Era como si me estuviera dejando marchar, a propósito. Y eso era lo que más miedo me daba. Porque a veces, lo que no te persigue, es lo que más quiere que te vayas. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tratado de escapar sin hacer ruido? ¿Has caminado en puntas de pie con el miedo respirándote en la nuca? ¿Te ha pasado que el silencio te hace sentir más expuesto que el ruido? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras estado ahí, saliendo despacio, sin voltear, sin hacer un solo sonido, ¿habrías confiado en que te dejarían ir o habrías corrido aunque hicieras ruido? Te leo abajo porque a veces el terror no grita, escucha. El eco de pasos que no eran míos fue lo que me hizo perder el control por dentro. Yo caminaba despacio, con cuidado sin hacer ruido. O eso creía. Porque de pronto escuché pasos detrás de mí. No eran iguales a los míos eran lentos, contenidos, nerviosos, los otros eran firmes. Seguros. Como si alguien caminara sin miedo. Me detuve. Y los pasos también se detuvieron. Tragué saliva, sentí como el sudor me bajaba por la espalda, helado. Di otro paso. Y otra vez, los escuché. Pero esta vez más cerca. El sonido rebotaba en las paredes de la iglesia. Un eco claro, inconfundible. Alguien estaba caminando por el pasillo central, siguiendo mi ritmo, pero no siendo yo. No quise voltear. Porque ya sabía la respuesta a la pregunta que no quería hacerme. Seguí avanzando, con el cuerpo rígido, y los pasos siguieron conmigo. Uno por cada uno mío. Como si algo estuviera jugando a imitarme o a acompañarme. Y entonces lo entendí. No estaba escapando solo. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has escuchado pasos que no eran tuyos cuando estabas solo? ¿Has sentido que alguien te sigue en un lugar vacío? ¿Crees que el miedo inventa sonidos o que a veces los sonidos inventan el miedo? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras escuchado ese eco detrás de ti, caminando a tu mismo ritmo, ¿habrías volteado para ver quién era o habrías acelerado sin mirar atrás? Te leo abajo porque a veces el terror no corre, te acompaña. Cuando alguien susurró mi nombre, supe que ya no había forma de fingir que estaba solo. No fue fuerte, no fue claro, fue apenas un aliento, pegado a mi oído. Pero lo escuché perfecto. Mi nombre. Dicho lento, casi con cuidado. Me detuve en seco. El cuerpo entero se me puso rígido. El corazón me dio un golpe tan fuerte que sentí que me iba a traicionar con el ruido. No había nadie a mi lado. Yo lo sabía. Yo lo sentía. Y aún así, alguien acababa de decir mi nombre. No era una voz normal, no sonaba joven, no sonaba vieja, no sonaba humana. Era como si el sonido no hubiera salido de una boca, sino del aire mismo. No quise moverme, no quise respirar. Porque entendí algo que me heló la sangre. Eso que estaba ahí, no solo sabía que yo estaba en la iglesia, sabía quién era. El silencio volvió a cerrarse alrededor de mí, más pesado que antes. Y esa palabra, mi nombre, seguía retumbando en mi cabeza, como si no quisiera irse. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has escuchado que alguien diga tu nombre cuando no había nadie? ¿Has sentido que una voz te habla desde la nada? ¿Te ha pasado de noche, en un lugar donde no debería haber nadie? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras escuchado tu nombre así, susurrado, desde la oscuridad, ¿habrías volteado para responder o habrías salido corriendo sin pensar? Te leo abajo porque a veces el terror no necesita presentarse, ya sabe cómo llamarte. La mirada que sentí en mi espalda fue más pesada que cualquier ruido. No la vi, no la escuché, pero la sentí. Era como si algo se hubiera detenido justo detrás de mí y me estuviera observando sin parpadear. La piel se me erizó desde la nuca hasta los brazos. El aire a mi alrededor se volvió denso, difícil de tragar. No hacía falta voltear para saberlo. Había unos ojos puestos en mí. Cada paso que daba hacia la salida se sentía más lento. Como si caminar con esa mirada clavada en la espalda fuera caminar contra una corriente invisible. Sentía que, si me detenía, algo iba a pasar.
¿Y si volteaba, algo peor? No quería confirmar lo que ya sabía. La presión en la espalda aumentaba. No era contacto físico, pero se sentía como un peso. Como si alguien estuviera tan cerca que su atención se podía tocar. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No solo me estaban siguiendo, me estaban estudiando. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido una mirada sin ver a nadie? ¿Has sentido que algo te observa desde atrás en la oscuridad? ¿Te ha pasado en un lugar donde sabes que no debería haber nadie? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras sentido esa mirada en tu espalda, sin verla, sin escucharla, ¿habrías volteado para enfrentarla o habrías seguido caminando fingiendo que no estaba ahí? Te leo abajo porque a veces, el miedo no se oye, pero sabe exactamente dónde estás. El instante en que todo se quedó en silencio fue cuando supe que algo había cambiado. No fue un silencio normal, no fue ausencia de ruido, fue pausa. Como si el mundo hubiera dejado de moverse por un segundo. Mis pasos se apagaron, el aire dejó de sentirse vivo, incluso mi respiración sonaba demasiado fuerte. Era como si todo el lugar contuviera el aliento conmigo. Me detuve sin pensarlo. El cuerpo me lo pidió antes que la mente. Sentí que si hacía el más mínimo ruido, iba a romper algo que no debía romperse. Ese silencio no era tranquilidad, era atención. El ambiente estaba enfocado en mí. No escuchaba nada detrás, no escuchaba nada adelante, pero sentía todo. Y entonces lo entendí. Cuando todo se queda en silencio, no es porque no haya nada, es porque algo está a punto de pasar. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has vivido un momento donde el silencio se volvió demasiado intenso? ¿Has sentido que el ambiente cambia de golpe, sin explicación? ¿Te ha pasado justo antes de que ocurra algo que no puedes entender? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras sentido ese silencio total, pesado, antinatural, ¿habrías seguido avanzando o te habrías quedado inmóvil esperando lo peor? Te leo abajo porque a veces, el miedo no hace ruido, pero lo detiene todo. La última cosa que vi antes de huir es algo que todavía me cuesta aceptar. No fue un monstruo claro, no fue una cara definida, fue una forma que no debería existir. Cuando todo quedó en silencio, levanté la vista sin querer. Y ahí, entre la penumbra y la luz débil del altar, algo se movió. No caminó, se deslizó. Como si no tocara el suelo. Como si no necesitara hacerlo. Su contorno no era estable. Cambiaba. A veces parecía una persona, y al siguiente segundo ya no. Era como mirar una sombra que se estaba olvidando de cómo ser sombra. Y entonces pasó lo peor. Esa cosa giró la cabeza hacia mí. No vi ojos, no vi boca, pero supe que me estaba mirando. En ese instante, el miedo dejó de ser controlable. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mis piernas, que antes no me obedecían, por fin despertaron, y salí corriendo. No pensé, no miré atrás, no respiré bien hasta cruzar la puerta. Solo huí. Y mientras corría, una sola idea me golpeaba la cabeza. Eso que vi, no quería que me fuera, solo me dejó ir. Ahora dime tú. ¿Alguna vez has visto algo que no pudiste explicar y tu instinto te dijo corre? ¿Has sentido que algo te observa y te permite escapar? A propósito, ¿crees que hay cosas que no nos persiguen porque saben que vamos a volver? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras visto lo último que yo vi antes de huir, algo que no tiene forma, algo que no encaja con este mundo, ¿habrías corrido sin mirar atrás o te habrías quedado para entender qué era? Te leo abajo porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que decide no detenernos. Lo que encontré afuera al salir fue lo que terminó de confirmar que esa noche no fue normal. Apenas crucé la puerta de la iglesia, el aire cambió. Ya no era frío, era pesado. Como si el exterior también hubiera sido tocado por lo que estaba dentro. La calle, que siempre conocí tranquila, se veía distinta. ¿Vacía? Demasiado vacía. No había coches, no había perros, no había ni un solo sonido. Las luces de los postes estaban encendidas, pero no iluminaban igual. Era como si la oscuridad se las estuviera tragando poco a poco. Caminé unos pasos alejándome del templo y entonces lo vi. Las puertas de las casas estaban abiertas.
No de par en par, solo lo suficiente para que pareciera que alguien había salido o entrado. Sentí un nudo en el estómago. Porque si yo acababa de huir de algo dentro de la iglesia, ¿qué estaba pasando afuera? Volteé una última vez hacia el templo. Y juro que por un segundo, la sombra estaba ahí, parada en la entrada, mirando cómo me iba. No me siguió, no hizo ruido, solo observó. Y en ese momento entendí algo que todavía me persigue. Yo no escapé de ese lugar me soltó. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has salido de un sitio con la sensación de que el miedo te siguió afuera? ¿Has notado que el mundo se ve distinto después de vivir algo que no puedes explicar? ¿Crees que hay cosas que no se quedan en un solo lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras visto lo que yo vi al salir, la calle vacía, las puertas abiertas, y esa sombra mirándote desde la entrada, ¿habrías seguido caminando o habrías regresado para enfrentarla? Te leo abajo porque a veces, el terror no se queda dentro, sale contigo. La duda final no me ha dejado en paz desde esa noche. ¿Realmente estaba solo? Desde afuera, todo parecía normal. La calle, el cielo, las casas. Pero por dentro, algo no encajaba. Sentía que no había salido de ese lugar del todo. Como si una parte de mí se hubiera quedado ahí, o como si algo se hubiera venido conmigo. Caminé varias cuadras sin voltear atrás. Pero la sensación no se iba. Esa presión en la espalda. Ese silencio raro alrededor. Esa certeza de que, aunque no veía a nadie, no estaba completamente solo. Y ahí fue cuando la pregunta empezó a repetirse en mi cabeza, una y otra vez. Si no había nadie conmigo, ¿por qué sentía compañía? Si todo fue imaginación, ¿por qué mi cuerpo sigue reaccionando como si algo todavía me observara? Tal vez no vi nada claro, tal vez no escuché una voz completa, tal vez no me tocaron. Pero hay cosas que no necesitan mostrarse para estar ahí. Y desde esa noche, cada vez que estoy en silencio, cada vez que me quedo solo en un lugar oscuro, esa duda regresa. ¿Y si nunca estuve solo? Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que todo esto fue miedo, o que realmente había algo ahí? ¿Has vivido una experiencia que no puedes explicar, pero que tu cuerpo no olvida? ¿Te ha pasado que la duda es peor que la certeza? Déjalo en los comentarios. Y dime la verdad. Si tú hubieras pasado por todo esto, si hubieras sentido presencias, voces, sombras y miradas, ¿hoy estarías convencido de que estabas solo, o seguirías dudando como yo? Te leo abajo porque a veces, lo más aterrador no es lo que vimos, sino la pregunta que nunca se va.